Hay nombres que no necesitan presentación, nombres que con solo escucharlos te transportan a una época, a un sentimiento, a algo que viviste frente a una pantalla sin saber que lo ibas a recordar para siempre. Laura Bozzo es uno de esos nombres, y sin embargo detrás de ese nombre hay una historia que muy poca gente conoce de verdad. Una historia que, según se rumorea, fue guardada con mucho cuidado durante años. Hoy vamos a hablar de ella, no de la conductora, no del personaje, sino de la mujer, de lo que, según los rumores más persistentes, ocurrió detrás de las cámaras cuando nadie estaba mirando. Porque hay algo que siempre pasa con las figuras que brillan demasiado fuerte. Cuanto más intensa es la luz que proyectan hacia afuera, más oscura se vuelve la sombra que cargan por dentro. Y Laura Bozzo, y según todo lo que se ha susurrado a lo largo de los años, no fue la excepción. Fue, quizás, el ejemplo más extremo de esa regla. Una mujer que construyó un imperio sobre las emociones ajenas, que hizo de los secretos de los demás su materia prima, y que sin embargo guardó los propios, con una disciplina que muy pocos en su entorno lograron descifrar completamente. Antes de continuar, necesito que entiendas algo importante. Todo lo que vas a escuchar a partir de ahora está basado en rumores, en versiones que circularon durante años en los pasillos de la televisión, en testimonios que nunca llegaron a confirmarse del todo, en declaraciones que se dieron en momentos de presión y que después fueron matizadas o desmentidas. No estamos aquí para afirmar nada. Estamos aquí para explorar lo que muchos dijeron, en lo que pocos se atrevieron a repetir en voz alta, y lo que el tiempo fue dejando al descubierto de manera silenciosa. Porque el tiempo, al final, siempre termina hablando, aunque lo haga en voz baja. Y ya que estamos siendo honestos desde el principio, permíteme decirte algo más. Hay un momento en este relato, un momento específico que está a punto de llegar, que muchos consideran el verdadero punto de quiebre en la historia de Laura Bozzo. Un momento que, según los rumores, cambió todo. No solo su carrera, no solo su imagen pública, sino ella como persona, como ser humano, como mujer que había construido su identidad entera alrededor de una pantalla y que de repente se encontró sin ella. Llegaremos a ese momento. Pero primero necesitamos entender de dónde venía, porque para comprender cómo cae alguien, y primero tienes que saber desde qué altura estaba. Laura Bozzo nació en Lima, Perú, el 1 de agosto de 1951, y desde muy joven quedó claro que no era una persona que pasara desapercibida. Estudió Derecho, se convirtió en abogada, y en sus primeros años de vida adulta ya mostraba esa energía desbordante, esa capacidad para hablar, para convencer, para ocupar el espacio con una presencia que era difícil de ignorar. Había algo en ella que generaba reacción, que no dejaba indiferente, que provocaba, en el sentido más amplio de la palabra. Y esa cualidad, que en otros contextos podría haber llevado a una carrera política o académica, encontró en la televisión el canal perfecto para expandirse sin límites. Su familia no era una familia de celebridades ni de figuras públicas. Era una familia peruana de clase media que le dio una educación, a unos valores y una base desde la cual ella misma construyó todo lo demás. Y eso es importante entenderlo, porque Laura Bozzo no heredó el poder. No llegó a donde llegó por conexiones familiares ni por apellidos. Llegó a donde llegó porque quiso llegar, porque trabajó para llegar, y porque tuvo una combinación de talento, ambición y capacidad de adaptación que resultó ser explosiva en el contexto de la televisión latinoamericana
de los años 90. Sus primeros pasos en la televisión peruana fueron, en comparación con lo que vino después, casi modestos. Conducía a programas, aparecía en espacios de entretenimiento. Fue construyendo una presencia en la pantalla que poco a poco fue ganando terreno. Había en ella una naturalidad frente a la cámara que no se aprende del todo en ninguna escuela. Una manera de conectar con el espectador que traspasaba la pantalla y llegaba a algo más visceral, más inmediato, más difícil de explicar con palabras. Pero nadie, absolutamente nadie, podía imaginar en ese momento lo que estaba por venir. Porque lo que vino después no fue simplemente el éxito, fue algo mucho más grande, mucho más ruidoso, mucho más difícil de controlar. A mediados de los años 90, Laura Bozzo lanzó un programa que cambiaría para siempre la televisión en habla hispana. Se llamó primero Laura en América, y luego, cuando cruzó fronteras, se conoció simplemente como El Show de Laura. El formato era explosivo. Confesiones en vivo, confrontaciones entre parejas, familias rotas expuestas frente a millones de espectadores, gritos, lágrimas, revelaciones que nadie esperaba. Era televisión pura, cruda, sin filtros. Era la vida real, o algo que se parecía tanto a la vida real que la diferencia casi no importaba. Y el público latinoamericano lo devoró con una voracidad que sorprendió incluso a quienes lo habían producido. El rating era demoledor. En su mejor momento, el programa de Laura Bozzo era el más visto en varios países de América Latina al mismo tiempo. Las cifras que se manejaban entonces eran de decenas de millones de espectadores por emisión. Millones de personas que cada día se sentaban frente al televisor para ver qué nueva historia imposible iba a aparecer en ese escenario. Madres e hijos que se habían perdido por décadas. Parejas que se descubrían infidelidades en vivo. Personas que llegaban buscando ayuda y encontraban un escenario que a veces las ayudaba y a veces las exponía, de maneras que ninguna preparación previa podía anticipar completamente. Y Laura, en el centro de todo, era el eje que hacía girar la máquina, era la voz, era el juicio, era la emoción. Y aquí viene el primer gancho real de esta historia. Porque según los rumores que nunca dejaron de circular en el mundo de la producción televisiva, lo que se veía en pantalla era solo una fracción de lo que realmente ocurría. Se rumorea que detrás de ese escenario había un nivel de control sobre los participantes, sobre las historias, sobre los guiones no escritos, que el público jamás llegó a sospechar. Personas que supuestamente llegaban con sus dramas reales y que, según algunas versiones, salían de esas grabaciones sintiéndose algo muy diferente a lo que esperaban sentir cuando cruzaron la puerta de entrada al estudio. Se habla de preparaciones previas que nadie reconocía públicamente, de orientaciones que se daban a los participantes antes de que las cámaras se encendieran, de una maquinaria de producción que sabía exactamente qué botones presionar para obtener la reacción que el formato necesitaba. Pero esto, como todo lo demás, son rumores, son voces, son versiones que nunca llegaron a probarse del todo y que, por lo tanto, deben ser escuchadas con la distancia que merece cualquier cosa que no ha podido verificarse. Lo que sí es innegable es el poder que Laura Bozzo acumuló en esos años. Un poder que era televisivo, sí, pero que también era social, político y económico. Su programa no era solo entretenimiento, era un fenómeno cultural que moldeaba conversaciones, que ponía temas en la agenda pública, que hacía que políticos, figuras públicas y empresarios quisieran estar en su órbita, o al menos
no estar en su contra. Había algo en la audiencia de Laura Bozzo que representaba un segmento del público latinoamericano que ningún político podía ignorar. Y eso, en términos de poder real, vale muchísimo. Y fue precisamente esa mezcla de poder mediático y poder político la que comenzó a construir, sin que nadie lo viera venir claramente, la primera gran grieta en su historia. Porque Laura Bozzo no se mantuvo al margen de la política peruana. Se acercó, mucho, demasiado, según algunos, con una proximidad que en el momento quizás pareció estratégica, pero que con el tiempo demostró tener un costo que nadie calculó correctamente. O el nombre que aparece en todos los relatos de ese período es el de Vladimiro Montesinos, el hombre que durante años fue el jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Un hombre sobre el que se han dicho cosas que sobrepasan con creces cualquier guión de ficción. Un hombre que grababa conversaciones, que construía redes de influencia con una meticulosidad que resulta casi imposible de comprender desde fuera. Y según los rumores que circularon con fuerza durante años, la relación entre Laura Bozzo y ese entorno de poder fue mucho más profunda de lo que ella misma reconoció públicamente. Se hablaba de reuniones privadas, de apoyos que iban en ambas direcciones, de un pacto nunca confirmado del todo, entre el poder mediático y el poder político que operaba en las sombras del Perú de esa época. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba, el momento que, según muchos, lo cambió todo. Los llamados Vladivideos, grabaciones secretas que registraban conversaciones de Montesinos con diferentes figuras públicas, salieron a la luz. Y en algunas de esas grabaciones aparecía, según se reportó en su momento, el nombre de Laura Bozzo, supuestamente recibiendo financiación, supuestamente siendo parte de una red de influencias que conectaba medios de comunicación con estructuras de poder político y económico. El impacto fue sísmico, no solo para ella, para todo el sistema mediático y político peruano de ese período. Laura Bozzo fue detenida, fue investigada. Pasó por un proceso legal que duró años, que la mantuvo bajo arresto domiciliario en Perú durante un período prolongado, y que según los rumores que nunca se apagaron del todo, y fue mucho más traumático de lo que se mostró públicamente. Se decía que en esos años de encierro hubo momentos de una oscuridad interior que muy pocas personas de su entorno llegaron a ver realmente. Que la mujer que aparecía ante los medios con su postura habitual de seguridad y determinación no siempre era la misma mujer que existía cuando cerraba la puerta y se quedaba sola con lo que había pasado. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque mientras todo eso ocurría en Perú, Televisa, la gigantesca cadena mexicana, seguía emitiéndola. Su programa continuaba. Su imagen en pantalla seguía siendo la de la conductora poderosa, la de la voz que juzga, la de la mujer que confronta sin miedo. Había una fractura enorme entre lo que se veía en televisión y lo que, según los rumores, estaba viviendo esa misma mujer cuando las cámaras se apagaban. Una fractura que para quienes la conocían bien era casi imposible de ignorar y para el público general era completamente invisible. Se rumorea, y esto hay que decirlo claramente como rumor, que durante esos años hubo negociaciones entre sus representantes, la televisora y las autoridades peruanas que nunca llegaron a hacerse públicas del todo. Versiones de que ciertos acuerdos se alcanzaron en espacios donde no había micrófonos ni cámaras. Versiones de que la continuidad de su programa fue parte de un tablero mucho más complejo de lo que cualquier comunicado oficial
llegó a reconocer que había intereses económicos enormes en juego que hacían que mantener el programa funcionando fuera conveniente para muchas partes al mismo tiempo, y que esa conveniencia compartida creó una situación que, desde fuera, resultaba difícil de entender, pero que tenía una lógica interna perfectamente coherente para quienes estaban dentro de ella. Lo que sí está documentado es que eventualmente Laura Bozzo pudo salir de Perú, instalarse en México y continuar su carrera televisiva desde allí. Y esa continuidad fue, para muchos, uno de los aspectos más desconcertantes de toda su historia, porque no era habitual que alguien atravesara ese nivel de escándalo político y legal y mantuviera su posición en la televisión de masas. No era lo que normalmente ocurría. Y eso generó preguntas que, según los rumores, nunca encontraron respuestas satisfactorias. Preguntas que se hacían en voz baja en los pasillos de las televisoras, en las redacciones de los periódicos, en las conversaciones privadas de quienes seguían de cerca el mundo del entretenimiento latinoamericano. En México, su programa siguió siendo un fenómeno. Siguió generando audiencias enormes. Siguió produciendo ese tipo de momentos de televisión que se quedan grabados en la memoria colectiva. La frase con la que cerraba cada acto de justicia de su programa se convirtió en parte del lenguaje popular de toda una región. Eso no ocurre con cualquier conductor. Eso ocurre con los que tocan algo más profundo que el entretenimiento, con los que de alguna manera logran que el espectador sienta que lo que está viendo no es solo televisión, sino algo que tiene que ver con su propia vida, con sus propias injusticias, con sus propias esperanzas, de que algún día alguien diga en voz alta lo que ellos sienten, pero no pueden expresar. Pero según quienes estuvieron cerca de ese entorno en esos años, algo había cambiado. Algo en la dinámica interna del programa, en la relación de Laura con su equipo, en la manera en que ella misma vivía el día a día de la grabación. No era el mismo programa que había sido en sus años más salvajes. Había una cierta mecánica que se había instalado, una manera de hacer las cosas que funcionaba, pero que quizás ya no tenía la espontaneidad, la electricidad pura que había caracterizado los primeros tiempos. Se rumoraba que el nivel de exigencia dentro del programa era extremo, que el ambiente que se generaba detrás de cámaras era tenso de una manera que no siempre tenía que ver con la presión normal de la televisión en vivo, que había episodios de confrontación que no ocurrían frente al público, sino en pasillos y camerinos, y que, o según algunas versiones nunca confirmadas, dejaban huella en las personas que formaban parte de ese equipo, que había una diferencia muy marcada entre cómo se presentaba el programa hacia afuera y cómo se vivía por dentro, que esa diferencia, con el paso del tiempo, fue generando un desgaste que afectó a más de una persona de maneras que nadie documentó públicamente. Y en medio de todo eso, la vida personal de Laura Bozzo fue también un terreno de constante especulación. Sus relaciones amorosas fueron siempre temas de portada, de comentario, de análisis público. Porque hay algo en la figura de Laura Bozzo que hace que la gente quiera saber no solo lo que opina, sino cómo ama, no solo cómo juzga a los demás, sino qué ocurre cuando ella misma es juzgada en el territorio más vulnerable que existe, que es el del corazón. Y según los rumores que más persistieron con el tiempo, detrás de esas relaciones había historias de dependencia emocional, de vínculos complejos, de situaciones que la afectaban de maneras que ella misma nunca terminó de reconocer abiertamente.
Había una contradicción notable entre la mujer que en pantalla parecía tenerlo todo claro, que señalaba con el dedo y decía exactamente lo que pensaba sobre las relaciones de los demás, y la mujer que, según esos mismos rumores, repetía ciertos patrones en su vida privada que cualquier espectador casual de su programa habría reconocido de inmediato. Uno de los nombres que más aparece en esos rumores es el de Cristian Zuárez, el hombre con el que tuvo una relación larga y pública. Una relación que generó todo tipo de comentarios por la diferencia de edad entre ellos, por la manera en que se desarrolló frente a las cámaras y por la forma en que terminó. Porque terminó. Y según los rumores, la forma en que esa ruptura afectó a Laura fue mucho más profunda de lo que cualquiera que la viera en pantalla podría imaginar. Porque cuando alguien construye su identidad pública sobre una cierta imagen de fortaleza, de control, de capacidad para enfrentar cualquier cosa, el momento en que esa imagen se quiebra en privado, se convierte en algo que cuesta muchísimo procesar. Se decía que hubo períodos de una soledad intensa, que hubo momentos en los que el entorno más cercano se preguntaba cómo estaba realmente, más allá del maquillaje y las luces y la energía desbordante que mostraba en pantalla, y que había una distancia enorme entre la Laura que el público veía y la Laura que existía cuando no había nadie mirando, y que esa distancia, lejos de disminuir con los años, en ciertos períodos se fue ampliando hasta convertirse en algo que resultaba difícil de sostener. Y aquí llegamos a otro punto que muchos consideran fundamental en esta historia: el tema de la salud. Porque a lo largo de los años, Laura Bozzo ha enfrentado situaciones de salud que en algunos momentos fueron graves. Procedimientos médicos, transformaciones físicas visibles, momentos en que su apariencia generó preocupación en el público y en los medios. Y según los rumores más insistentes, algunos de esos episodios de salud estuvieron conectados con el nivel de estrés, de presión y de tensión acumulada a lo largo de décadas de vida pública, con el precio que cobra vivir a esa intensidad durante tanto tiempo. Se rumoraba que el ritmo que ella misma se imponía o que el entorno le imponía era insostenible, que había una exigencia permanente de estar presente, de ser la figura, de mantener el nivel de intensidad que el programa requería, que en algún momento empezó a cobrar un precio que el cuerpo comenzó a registrar de maneras visibles, que había señales que quienes la conocían bien podían leer, pero que nadie en su círculo más inmediato tenía el poder, o quizás el valor, de nombrar directamente. Y hay algo más que los rumores señalan con insistencia en relación a su salud, algo que va más allá de lo físico. Se habla de períodos en que la gestión de las emociones se volvió particularmente difícil, en que el peso de todo lo que había acumulado, los procesos legales, de las rupturas personales, el desgaste profesional, el escrutinio público constante, empezó a manifestarse de maneras que no tienen un diagnóstico fácil ni una solución sencilla. Y según esas versiones nunca confirmadas, el apoyo que ella recibió en esos momentos no siempre estuvo a la altura de lo que la situación requería. Que hubo personas a su alrededor que prefirieron mirar hacia otro lado antes que enfrentar una conversación incómoda. Y luego llegó algo que nadie tenía en su agenda: la pandemia. El mundo entero se detuvo en 2020, y con ese freno global vinieron para Laura Bozzo, según los rumores que empezaron a circular en ese período, momentos de una reflexión que quizás nunca había tenido tiempo de hacer. Porque cuando no hay programa, cuando no hay set, cuando no hay cámaras,
cuando de repente el ruido que ha llenado tu vida durante décadas desaparece, lo que queda puede ser muy silencioso. Y ese silencio, según algunas versiones, fue para ella una experiencia intensa que removió cosas que llevaban mucho tiempo sin ser tocadas. Se rumoraba que en ese período hubo conversaciones con personas cercanas que nunca habían ocurrido antes, que la forzada detención del mundo generó en ella un espacio para mirar hacia adentro que la actividad permanente del programa siempre había bloqueado, que hubo momentos de claridad sobre cosas que durante años habían estado enterradas bajo capas de trabajo, de compromisos, de la máquina que hay que mantener funcionando cuando sos una figura de ese nivel. Y que esa claridad, aunque dolorosa en algunos aspectos, también trajo consigo algo que parecía alivio. Pero también se rumoraba que ese período no fue únicamente de reflexión serena, que hubo momentos de angustia genuina ante la incertidumbre de lo que vendría después, que la pregunta de si el mundo que ella conocía, el mundo de los sets y los escenarios y las audiencias en vivo, volvería a existir de la misma manera, generó en ella un tipo de ansiedad que pocas veces había experimentado. Porque Laura Bozzo, según todos los indicios, es una persona que necesita el movimiento, que se define en la acción, y el encierro, para alguien así, tiene un costo particular que va más allá de lo que podría costarle a alguien con un ritmo de vida más pausado. Y entonces, como si la vida tuviera una necesidad permanente de sorprender, cuando menos se espera, llegó México. No el país, el programa, la temporada de La Casa de los Famosos, todo el reality de Televisa que reunía a figuras del entretenimiento conviviendo bajo el mismo techo durante semanas. Laura Bozzo entró a ese programa en 2022, y lo que ocurrió dentro de esas paredes fue para muchos una de las experiencias más reveladoras de toda su carrera. Porque dentro de La Casa de los Famosos, sin el escenario que ella controlaba, sin el micrófono que era suyo, sin la distancia que separa a la conductora de los participantes, Laura Bozzo fue participante. Fue la persona observada, no la persona que observa. Fue la que estaba expuesta, no la que expone. Y eso, según quienes analizaron su comportamiento durante esas semanas, generó una dinámica completamente nueva. Una que en algunos momentos fue fascinante y en otros fue incómoda de una manera que resultó difícil de articular. O se veía a una mujer que sabía exactamente lo que hacía frente a una cámara, pero que al mismo tiempo estaba aprendiendo en tiempo real cómo funciona ese juego cuando las reglas son distintas a las que ella había dominado durante 30 años. Se veía la tensión entre el personaje construido y la persona real que existe debajo de ese personaje. Y esa tensión, quizás más que cualquier otra cosa que haya mostrado en televisión, fue lo más humano que muchos espectadores habían visto de ella. Se rumoraba que la experiencia la afectó más de lo que ella reconoció públicamente, que convivir de esa manera, ser juzgada por las mismas audiencias que durante décadas ella había entretenido, estar en el lugar del participante en lugar del juez, fue algo que removió cosas en ella que llevaban mucho tiempo sin moverse. Que hubo noches dentro de esa casa en que el sueño tardó más de lo habitual en llegar. Que hubo momentos en que la máscara que todos llevamos en público se volvió más difícil de sostener. Y que esos momentos, captados por las cámaras que nunca se apagan en ese formato, dijeron cosas sobre ella que ninguna entrevista habría podido decir. Y ganó. Laura Bozzo ganó La Casa de los Famosos México.
Un resultado que para muchos fue sorprendente, para otros fue coherente, y para algunos fue la confirmación de que el público latinoamericano tiene con ella una relación que trasciende la lógica del entretenimiento convencional, una relación que tiene que ver con algo más profundo, con la memoria, con la nostalgia, con el reconocimiento de una figura que, con todos sus defectos y con todas sus contradicciones, me forma parte de la historia colectiva de una generación entera. Una generación que creció viéndola y que cuando la vio de nuevo, en un contexto completamente diferente, sintió algo que no era fácil de nombrar, pero que era real. Y sin embargo, según los rumores, esa victoria fue también el inicio de un nuevo período de tensión. Porque después de ganar un reality, después de demostrar que el público seguía ahí, la pregunta que quedaba en el aire era ¿qué venía ahora? Y esa pregunta, según quienes estuvieron cerca de su entorno en ese período, no tenía una respuesta clara. Había negociaciones, había proyectos que se anunciaban y no se concretaban. Había una energía de regreso que no terminaba de encontrar el canal adecuado. Y esa brecha entre el momentum generado por la victoria y la realidad de lo que la industria podía ofrecer en ese momento fue, según algunos, una fuente de frustración que ella manejó con más dificultad de lo que dejó ver públicamente. Se rumoraba, y esto es importante decirlo como rumor, que las conversaciones con las grandes cadenas no fueron tan fluidas como se presentó públicamente, que había condiciones que se ponían sobre la mesa que generaban fricciones, que el nombre de Laura Bozzo seguía teniendo peso, pero que ese peso ya no operaba de la misma manera que en los años de gloria absoluta, que el mundo de la televisión había cambiado de maneras que afectaban directamente el tipo de formato con el que ella estaba asociada, y que adaptarse a esos cambios requería un tipo de flexibilidad que no siempre resulta fácil de desarrollar cuando has pasado décadas siendo tú el centro de todo. Y en paralelo a todo eso, algo que nunca dejó de estar presente en su historia, siguió siendo la justicia. Porque las cuestiones legales que habían comenzado en Perú décadas atrás siguieron generando capítulos nuevos. En 2022, mientras estaba dentro de la Casa de los Famosos, se reportó que las autoridades mexicanas habían emitido una orden de aprehensión contra ella relacionada con asuntos fiscales. Una situación que, una vez más, mezclaba su vida pública con sus complicaciones legales de una manera que resultaba difícil de separar, que hacía que la imagen de la conductora poderosa conviviera de manera casi surrealista con la realidad de alguien que tiene problemas legales sin resolver. Y aquí hay un dato que muchos pasaron por alto, pero que, según algunos rumores, tiene una importancia enorme: la cronología de esa orden de aprehensión y su participación en el reality. Las fechas, la manera en que una cosa y la otra convivieron en el mismo período. Según algunas versiones que circularon en ese momento, había más conexión entre esas dos realidades de lo que cualquier comunicado oficial llegó a reconocer. Que la decisión de participar en el programa, con toda la visibilidad que eso implicaba, fue tomada en un contexto de presiones que iban mucho más allá de lo artístico o lo profesional. Pero una vez más, estos son rumores, son versiones, son interpretaciones de quienes siguieron muy de cerca los movimientos de esos meses sin acceso directo a las decisiones que se tomaron. Lo que sí es cierto es que Laura Bozzo siguió adelante, siguió apareciendo, siguió generando opinión, siguió siendo esa figura que, cada vez que hace algo,
Divide las reacciones entre quienes la defienden con pasión y quienes la cuestionan con igual intensidad. Y esa capacidad de generar reacción en el mundo del entretenimiento tiene un valor que no se puede subestimar, porque la indiferencia es el verdadero final de una carrera pública. Y Laura Bozzo, a pesar de todo, nunca ha generado indiferencia. Pero hay algo que los rumores más recientes señalan con una insistencia que llama la atención. Algo que tiene que ver no con el pasado, sino con el presente, con lo que, según algunas fuentes cuya identidad nunca se ha confirmado, estaría ocurriendo ahora mismo en la vida de Laura Bozzo. Y no es lo que la mayoría esperaría escuchar. Según esos rumores, que circulan en círculos del entretenimiento latinoamericano con una frecuencia que resulta difícil de ignorar, Laura Bozzo estaría viviendo una etapa de su vida que en términos externos podría parecer de retiro o de espera, pero que en términos internos sería algo mucho más complejo. Se habla de una persona que está procesando décadas de vida a una velocidad que antes no era posible, porque el ritmo de la televisión no dejaba espacio para eso. Se habla de conversaciones con personas del pasado que llevaban años sin hablarse, de reconciliaciones que nunca llegaron a los medios porque ocurrieron en espacios privados y porque las personas involucradas eligieron que así fuera, de una cierta necesidad de hacer las paces con capítulos que durante mucho tiempo fue más fácil ignorar que enfrentar. Y eso, de alguna manera extraña, es quizás la parte más humana de toda esta historia, porque si quitamos el escándalo, si quitamos el rating, si quitamos los vladivideos y los realities y los titulares y las portadas, lo que queda es una mujer que pasó décadas construyendo una imagen y que ahora, en la parte final de ese viaje, estaría enfrentándose a preguntas que la imagen no puede responder. Preguntas sobre quién es cuando no hay cámara, sobre qué dejó en el camino, sobre qué construyó realmente y qué solo pareció construido, o sobre las personas que estuvieron cerca y se alejaron, y si eso fue culpa de ella, de ellas, o simplemente del precio que cobra vivir a ese nivel de exposición durante tanto tiempo. Y los rumores más insistentes dicen que esas preguntas no tienen respuestas cómodas. Que hay cosas en la historia de Laura Bozzo que si alguna vez salieran completamente a la luz, cambiarían la manera en que la mayoría de la gente la recuerda. No necesariamente para mal, no necesariamente para bien, sino con una complejidad que la narrativa simple del escándalo y la polémica nunca llegó a capturar, con una profundidad que el formato de su propio programa, con toda su intensidad, tampoco era el espacio adecuado para mostrar. Hay versiones de personas que trabajaron con ella durante años, que según circula en determinados círculos, describen una realidad muy diferente a la del personaje público. Una mujer que en privado podía ser generosa de maneras que nunca llegaron a las cámaras, que tenía vínculos reales con personas de su equipo que iban mucho más allá de lo profesional, que en ciertos momentos de crisis de otras personas respondió de maneras que contradecían completamente la imagen de la conductora sin compasión que su programa a veces proyectaba. Se habla de casos específicos, de personas que atravesaron situaciones difíciles y que encontraron en ella, según estas versiones, un apoyo que nunca esperaban recibir de alguien con su imagen pública. Pero también hay otras versiones que describen lo contrario, momentos de dureza que iban más allá de lo profesional, o situaciones en las que el poder que ella acumuló se ejerció de maneras
que dejaron a algunas personas con cicatrices que no son físicas. Decisiones que se tomaron en función de los intereses del programa o de los suyos propios, sin demasiada consideración por el costo humano que esas decisiones implicaban para otros. Y esas versiones también circulan, también se susurran, también forman parte del relato colectivo que rodea su nombre. Y el hecho de que ninguna de las dos versiones haya logrado imponerse completamente sobre la otra, dice mucho sobre la imposibilidad de reducir a una persona real a una sola narrativa. La verdad, como casi siempre ocurre con las grandes figuras públicas, probablemente está en algún lugar entre esas dos versiones. Probablemente Laura Bozzo fue, y sigue siendo, una persona extraordinariamente compleja, y a alguien en quien convivieron la generosidad y la dureza, el carisma genuino y el cálculo estratégico, el amor real por lo que hacía y el agotamiento de una vida que nunca pudo ser completamente privada. Alguien que tomó decisiones que en su momento tenían una lógica perfectamente coherente y que con el paso del tiempo se fueron viendo de una manera diferente, como casi siempre ocurre con las decisiones que se toman desde el centro del poder. Y esa complejidad es precisamente lo que hace que su historia siga siendo fascinante décadas después de que comenzara. Porque no es una historia simple, no es la historia de una villana ni la historia de una heroína. Es la historia de una persona que tuvo más poder del que la mayoría de la gente podrá imaginar alguna vez, que lo usó de maneras que generaron consecuencias muy reales para ella y para muchas otras personas, y que ahora, en esta etapa de su vida, carga con el peso de todo eso, igual que todos cargamos con el peso de las decisiones que tomamos cuando éramos diferentes a lo que somos ahora. Solo que a una escala que resulta difícil de imaginar desde fuera. Los rumores más recientes, que llegan desde el entorno del entretenimiento latinoamericano, sugieren que hay conversaciones en curso sobre proyectos que podrían traerla de vuelta a la pantalla de una manera diferente. No el show de confrontaciones, no el escenario de los gritos y las revelaciones en vivo. Algo distinto, algo que, según esas versiones nunca confirmadas, ella misma habría pedido que fuera diferente, que tuviera más de quien ella dice ser ahora y menos del personaje que construyó hace 30 años. Que permitiera mostrar algo que el formato de su programa nunca fue diseñado para mostrar. Si eso ocurrirá, si esos proyectos llegarán a concretarse, si el público que la recuerda de una manera estará dispuesto a recibirla de otra, son preguntas que el tiempo tendrá que responder. Pero el hecho de que esas conversaciones existan, si es que existen, dice algo sobre Laura Bozzo, que quizás sea lo más interesante de todo lo que hemos explorado hoy. Dice que a esta altura de su vida, después de todo lo que vivió, después de los procesos legales y las rupturas y las victorias y las derrotas, todavía quiere intentarlo de una manera nueva. Todavía quiere estar ahí. Todavía tiene algo que decir. Y esa terquedad, ese impulso de continuar que no se apaga, aunque el camino se haya vuelto más difícil y más complicado, es quizás la cosa más auténtica que se puede decir sobre ella. Hay algo en la historia de Laura Bozzo que funciona casi como un espejo de la televisión latinoamericana de las últimas 3 décadas. Sus contradicciones son las contradicciones de ese mundo. Su ambición es la ambición que ese mundo premia y castiga al mismo tiempo. Sus excesos son los excesos que ese mundo produce y luego usa como combustible para nuevas historias.
Es casi imposible entender qué fue Laura Bozzo sin entender el ecosistema que la creó. Y es casi imposible entender ese ecosistema sin pasar por la historia de Laura Bozzo. Las dos cosas están tan entrelazadas que separarlas sería perder algo esencial de ambas. Y en ese espejo hay algo que va más allá de la televisión. Hay algo que tiene que ver con la manera en que construimos figuras públicas en general, con la manera en que las elevamos a una altura que ningún ser humano real puede sostener indefinidamente, con la manera en que luego disfrutamos, colectivamente, y con una honestidad que rara vez nos reconocemos, del momento en que esas figuras caen, como si la caída fuera el precio justo por el tiempo que pasaron en lo alto, como si hubiera una deuda que cobrar, como si el público, que fue parte activa de la construcción, no tuviera nada que ver con el derrumbe. Laura Bozzo fue construida por millones de personas que eligieron verla cada día. Fue sostenida por sistemas de poder político y económico que encontraron en ella una utilidad. Fue destruida, al menos parcialmente, por esos mismos sistemas cuando la utilidad cambió. Y siguió adelante de todas formas. Eso, independientemente de todo lo demás, independientemente de los rumores y los escándalos y los procesos legales y las controversias y las polémicas que han marcado su camino, es algo que merece ser reconocido. Porque no es fácil seguir adelante cuando el peso de lo que cargas es tan grande como el que ella carga. No es fácil seguir buscando la manera de estar en el juego cuando el juego te ha cobrado tanto y cuando las reglas del juego ya no son exactamente las mismas que cuando empezaste. Hay una pregunta que aparece en muchas de las conversaciones que circulan en los círculos del entretenimiento latinoamericano cuando el nombre de Laura Bozzo sale a la mesa. Una pregunta que nadie hace en voz muy alta, pero que está ahí. Donde la pregunta es si ella sabe realmente el impacto que tuvo. No el impacto de su programa en términos de rating o de cultura popular, sino el impacto en las personas concretas que pasaron por ese escenario, en las familias que fueron expuestas, en los participantes que llegaron creyendo que iban a encontrar algo y que se fueron con algo diferente de lo que esperaban, en las personas de su equipo que dieron años de su vida a esa máquina y que en algunos casos, según los rumores, los dieron a un costo que no terminaron de calcular hasta mucho después. Y la otra cara de esa pregunta es si ella misma entiende el impacto que ese mundo tuvo en ella. Porque el escenario de Laura Bozzo no solo transformó a quienes pasaron por él, también la transformó a ella. La fue moldeando de maneras que quizás al principio eran invisibles y que con los años se fueron volviendo cada vez más evidentes. La fue alejando, según algunos rumores, de versiones de sí misma que existieron antes de que el personaje tomara el control completo. Y la pregunta de si todavía hay algo de esas versiones anteriores que pueda recuperarse es una que, según las versiones que circulan, ella misma se está haciendo ahora con una honestidad que antes no era posible. Y eso, finalmente, es lo que hace que esta historia importe más allá del entretenimiento, más allá del escándalo, más allá de la curiosidad sobre lo que ocurrió detrás de las cámaras. Importa porque es la historia de alguien que vivió al límite de lo que es posible vivir en el espacio público latinoamericano durante 3 décadas, y que ahora está en el proceso de entender qué significa todo eso. Un proceso que no tiene cámaras, que no tiene guión, que no tiene audiencia que aplaudir o rechiflar en tiempo real, y que quizás por primera vez en su vida adulta es completamente suyo. Los rumores seguirán llegando,
Seguirán llegando nuevas versiones, nuevas interpretaciones, nuevas historias de personas que dicen haber estado cerca y haber visto cosas que el público nunca vio. Eso no va a cambiar. Es parte de lo que significa haber sido lo que ella fue. El nivel de fascinación que genera su historia no desaparece solo porque el programa ya no esté en el aire de la misma manera, porque hay algo en la figura de Laura Bozzo que tocó un nervio en la cultura latinoamericana, que sigue vibrando décadas después de que todo comenzara. Pero más allá de los rumores, más allá de lo que se dijo y lo que no se pudo probar, más allá de los vladivideos y las sentencias y las victorias en los realities y las órdenes de aprehensión y las reconciliaciones y las fracturas, hay una pregunta que queda flotando cuando terminas de recorrer esta historia. Una pregunta simple, pero que no tiene una respuesta simple. Una pregunta que en el fondo todos nos hacemos cuando miramos la vida de alguien que apostó todo a una cosa y la ganó y la perdió y la volvió a ganar y la volvió a perder y siguió apostando de todas formas. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena todo lo que se construyó, todo lo que se pagó, todo lo que se perdió en el camino para llegar hasta aquí? ¿Valió la pena la fama, el poder, la influencia, el rating demoledor, si el precio fue lo que los rumores sugieren que fue? ¿Valió la pena la imagen, el personaje, la voz que durante años fue reconocida en cada rincón de América Latina, si debajo de esa imagen había una persona que en algunos momentos estuvo más sola de lo que nadie podría imaginar? Solo ella lo sabe. Y según los rumores más recientes, los más discretos, los que llegan de las fuentes que menos buscan el protagonismo, ni siquiera ella lo tiene completamente claro todavía. Y quizás esa incertidumbre, esa pregunta sin respuesta definitiva, que sigue abierta a esta altura de su vida, sea la cosa más honesta y más humana que podemos llevarnos de todo lo que hoy exploramos juntos. Porque al final, detrás de cada nombre que no necesita presentación, hay siempre una persona que sí necesita entenderse a sí misma. Y ese proceso no tiene cámaras, no tiene audiencia, no tiene rating, no solo tiene el peso de todo lo vivido y la pregunta de qué hacer con él. Y esa pregunta, con todo lo que implica, es una que Laura Bozzo, según todos los rumores que la rodean, sigue respondiendo día a día. Igual que todos, solo que con un peso que muy pocos podrán imaginar alguna vez.